está plagado de cocodrilos, de hipopótamos, todo tipo de serpientes. Potentes, poderosos, uno de los más profundos de todo el mundo. Hablaban de tribus peligrosas, tribus caníbales, tormentas endemoniadas, poderosas. Zana, donc mai ezali ko frapper makasi. C'est la misala on kaka na pasi. Nos encontramos en la frontera entre los dos Congos, el Congo belga donde nos encontramos y el Congo francés. Esta frontera la marca el mismo río Congo, la piedra angular de esta gran nación africana. Estamos rodeados de militares y aquí es muy difícil filmar, ya nos lo estamos jugando. El día está complicado también, día oscuro, lluvia, viene tormenta. En cuanto zarpemos y comencemos a navegar un poco, seguimos hablando. El río Congo atraviesa lo más salvaje del corazón del continente. Dicen que si no has navegado por este río, no conoces África. Este río que atraviesa en 2 ocasiones el Ecuador y que recibe muchísimas lluvias y alimenta una exuberante vegetación. De hecho, constituye la selva tropical más grande de todo el mundo después del Amazonas, y tan densa y exuberante su vegetación que hay zonas que nunca llegan a ver el sol. Y por supuesto esto lo convierte en un enclave único de diversidad animal y la boca del lobo, porque está lleno de peligros. Bajo estas aguas y en las selvas de los alrededores está plagado de cocodrilos, de hipopótamos, todo tipo de serpientes, y en las zonas terrestres leopardos, elefantes. Los peligros están por todas partes, y más allá de los territorios tropicales de selva también atraviesa zonas de sabana. Como decía, este río es la piedra angular de la economía y el transporte de Congo. Contando sus afluentes suma más de 14.000 kilómetros navegables, y de hecho las capitales de los dos Congos, Kinshasa y Brazzaville, se encuentran una frente a la otra y en la misma orilla del río Congo, una en cada lado. Son las dos capitales más cercanas del mundo, están realmente próximas. Esta mañana hemos conducido en coche unos cuantos kilómetros hacia arriba del río, por eso ahora estamos navegando dirección Kinshasa. Si llegáramos hasta allí y todavía continuáramos, llegaríamos hasta la parte del río que no se puede navegar. Entre Kinshasa y la desembocadura en el océano hay 32 cascadas, y esto os lo quería contar porque se dice que con estos 32 saltos de agua se podría abastecer de electricidad a todo el continente africano. Es importante contar que el escritor Joseph Conrad, autor del Corazón de las Tinieblas, se refirió en aquellos años a este río Congo como una entidad maligna, un atisbo del horror, y otros escritores más tarde también se refirieron a este río como un lugar tenebroso, lleno de peligros, lleno de amenazas, y no solo por esta fauna. Hablaban de tribus peligrosas, tribus caníbales, tormentas endemoniadas, poderosas. Ahora, como veis, está comenzando una. Vendavales terribles, rayos, electricidad. Hablaban de soldados furiosos y enloquecidos, un lugar en el que nadie en su sano juicio querría estar, en el que era muy difícil sobrevivir, y que hoy estamos navegando para llegar a uno de los poblados que viven junto al mismo. Así que nos refugiamos de estas lluvias y continuamos. Kombo na ngai Botia Jean, Botia Boutique Jean, chef du village, chef à localité Kabongo 1. Oyo ezali mboka ya bakoko. Oyo nga nakomaki a mboka oyo eza mangengenge oyo uza koyoka ke. Voilà, mangengenge eyebani awa ezali soki outi intérieur po okoma na Kinshasa, il faut sala ba cérémonie eza ko bwaki mungwa mbonga mabende kwete nzoto na ezala makasi soko sali yango te pona biso to fandi awa ezali ko sunga biso na pêcherie ba ili bozo mona wana eza ko sunga biso na bilanga tolona ka pondu tolona ka dongo bandunda sorte nyoso tu ya bandunda eza na bisika ya danger eza bisika oyo ya babweta ezali ba accident ezali ko sale eza na donc mai ezali ko frapper makasi soki po ezali na bouée de sauvetage mai ya sele kati wana lipopotame ezali awa nyoso awa bangando bazali na mai awa accident ya bato kokufa na mai ezalaka mebe bana mike mikolo awa na ngambo awa pokomona ndako moko eza wana awutaka boye aye na mai aye ko sokola akwe na mai
abungati lelo bamosusu auti peshe azokatisa ezala kopepa nini tomoni kaka azindi mbala moko na mai akufi. Continuamos navegando el río Congo y aparte de los poblados establecidos en un lugar, hemos encontrado algunos pequeños campamentos, casi seminómadas se podría decir, porque cuando sube el río, suben las aguas, tienen que irse, se ven obligados a irse. Estos diría que viven en la absoluta y más extrema pobreza, así que vamos a conocerlo. Tofandaka bongo apartir mankima esika kofanda ya moko na koboya nanga kofutela naboyi kofutela naye nanga na fandi awa place mbongo ya kosomba eza te ndele tosombaka tozwaka na rado oyo utaka Équateur oyo ya mai wana bayaka nango tozi totie bongo totie chasse bon mipepe malili nde tokutanaka nango mipepe ngungi soki bambula soki okutani nango na butu akosala elo mabe soki okutani na ngando akosala elo mabe me tosala misala ngo kaka na pasi. Terminan las horas de luz aquí en la República Democrática del Congo y eso significa que tenemos que acelerar la marcha, navegar deprisa hacia puerto, hacia Kinkole, que en cuanto llega la noche ya sabéis que hay toque de queda y hay que encerrarse en sus casas. La verdad que en este último campamento, el que vivía de esta forma tan pobre, se han comportado de una forma súper agradable, nos han recibido de la misma y grabar en el lugar ha sido realmente fácil, pero esto no es lo normal. Son pueblos complicados normalmente porque ya sabéis, un pasado trágico normalmente hace que tengan una forma de ser especial. Y después, el lugar donde estamos, estas aguas que rodean esta pequeña isleta donde nos encontramos ahora, el río Congo, uno de los más potentes, poderosos, uno de los más profundos de todo el mundo, se sienten unas fuerzas inmensas en este lugar. Y como nos contaban en el poblado, en el primero, ya que en el segundo, que estaba en otra de las islas, ni siquiera pudimos entrar a grabar, no nos lo permitieron. Como nos contaba el primer líder al que pudimos entrevistar, en este lado del río se encuentran espíritus muy poderosos, según decían ellos. Por eso todo tipo de personalidades, incluso artistas y músicos, vienen a hacer rituales y ceremonias junto a las montañas de este lado para conseguir esos poderes para salud, para negocio. Y dicen que hay unas montañas iguales en el otro lado, en la parte de Brazzaville, pero que las poderosas son estas, porque aquí se encuentra el espíritu masculino y al otro lado el espíritu femenino. Y antes de correr hacia el barco, porque ya nos están esperando, hemos tenido la suerte, la maldita suerte de que aparezca de repente, que emerja de estas aguas un hipopótamo gigante. Hasta el primer líder nos comentaba que sí, esto está infestado de cocodrilos, de hipopótamos, pero como aquí tanta actividad humana rara vez se dejan ver, pero hemos tenido la gran suerte de que emerja junto a nuestra embarcación un gran hipopótamo. Y ahora sí, continuamos la última parte de esta navegación increíble por el río Congo hasta llegar a Kinkole.
Terminamos la navegación por el río Congo en el mítico y emblemático barrio de Kinkole, lugar que ya conocemos, que ya conocéis porque es aquí donde vinimos a filmar el tema de los luchadores. De hecho estamos justo al lado del mercado, ese mismo mercado y la zona del puerto donde la gente está un poco alterada y agresiva cuando estuvimos, y ahora encima es prácticamente por la noche, por eso nos han dicho que es bastante peligroso, sobre todo en el aspecto, en el ámbito de los robos, y por eso no he terminado la grabación en la zona llena de humo porque íbamos a ser una diana. Hemos salido aquí a una zona un poco más tranquila para continuar y para terminar ya el vídeo. Quiero contar un dato curioso, una historia curiosa sobre Kinkole. Kinkole, como ya estáis viendo, es un barrio de pescadores. Esto realmente era un pueblito pesquero en la antigüedad, pequeñito, y eso cambió cuando Mobutu, el antiguo presidente, llegó al poder. A él le encantaba el pescado porque venía también de una zona pesquera. Entonces, cuando conoció Kinkole, este pequeño pueblo pesquero, empezó a construir algunas calles y algunas casas para que se añadiera, se adjuntara a la propia ciudad de Kinshasa. Es más, todas las calles de Kinkole tienen nombre de los peces que se pescan en el río Congo. De hecho, aparte de una zona un poco peligrosa, es también un barrio súper místico, no solo por estos brujos de los luchadores, sino también por todo tipo también de brujería y de chamanismo relacionada con los espíritus de la selva y espíritus del río. Pero bueno, eso para otra ocasión. Me despido otra vez de Luis, fiel compañero en estas aventuras congoleñas, así que nos vemos, chao, chao, gracias por estar ahí una vez más.